Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando, viendo tanto este podcast, video de YouTube, Facebook, en donde quiera que nos estén observando o viendo este contenido. Este es el programa La Hora de la Inversión, en donde todos los episodios, y sin excepción de este que es el número 42, tenemos el honor de contarles un poco de lo que vivimos día a día, tanto aquí en San Miguel como con los diversos personajes y personalidades que siempre tenemos el honor de que nos acompañen. El día de hoy tenemos, como todos los episodios que una vez a la semana se da, Adela Sánchez Aude con esos increíbles temas de la historia, en donde el día de hoy nos viene a compartir sobre, fíjense que tuvimos un tema en donde nos platicó de la visita de Maximiliano de Habsburgo aquí a San Miguel de Allende. Gustó mucho y le pedí yo que indagáramos un poquito más porque no sabemos mucho de él, así es que le preparé algunas preguntas y se las vamos a hacer aquí entre todos. Adela, primero que nada, bienvenida a tu programa, Adela, muchas gracias por estar aquí. Sí, claro que sí, muchísimas gracias a ti, como siempre, encantada de estar en tu programa. Pues a ver, Adela, platícame, ¿quién era Maximiliano de Habsburgo? ¿De dónde era? O sea, todo el mundo hablamos de él, del emperador, pero platícame un poquito más. Claro que sí. Maximiliano era un noble austriaco, él era de Viena, nació en Viena con el título de archiduque y su mamá era húngara, entonces él era austrohúngaro. Austrohúngaro. Sí, Okay. Nació en Viena, en Austria, un 6 de julio de 1832. Ok, ese era el origen. ¿Era príncipe? No, príncipe no era. No. Él era archiduque. Archiduque. Pero príncipe no llegó a ser, no. ¿Y cómo es que podía llegar al trono? ¿Él podía llegar al trono? No, definitivamente no, porque ese era un privilegio de los primogénitos. Y él no fue primogénito, sino su hermano Francisco José. Okay. Él sí, entonces Maximiliano no tenía la mínima posibilidad de llegar al trono porque era el segundo. Ok, ¿cómo fue su educación? ¿Una persona culta? ¿Cómo se preparó? Él era una persona muy culta. Qué bueno que me preguntas eso, porque la verdad, mis respetos. Aunque no fue príncipe, fue educado como tal. Fíjate, a él le encantaba la historia, era un apasionado de la historia, de la literatura, de la poesía, de la música. Siempre estaba leyendo y viajaba muchísimo. Además, hablaba varios idiomas. Hablaba polaco, inglés, español, hasta que vino acá lo aprendió fácilmente, italiano y francés. Además de sus dos lenguas natales, que eran el alemán y el húngaro. Ok. Además, tuvo una rigurosísima educación militar. Ah, ok. Todo eso tuvo. ¿Estuvo en la Armada también o Sí. solo la educación? Estuvo en la Armada porque había hecho una carrera tan buena que le encomendaban muchas cosas importantes de la Armada. Además, fíjate, él tenía 22 años, pero como que modernizaba la Armada, ¿sí? Okay. Y le hacían caso y tomaban en cuenta sus cambios para mejorar la Armada, el ejército. 5 idiomas. 6 idiomas. 6. Educación militar. Me acuerdo que en algunos comentarios me dijiste que era muy guapo. Ha de haber tenido mucho éxito con las mujeres. Sí. Era bastante guapo, alto, medía 1,87, rubio y con toda su cultura. Pues yo creo que les platicaba muchas cosas a las muchachas y por eso tenía muchísima aceptación en la corte de Viena. Okay. Lo calificaban como encantador. Mucho de la historia de Maximiliano se le conoce por Carlota. ¿Cómo fue que conoció a Carlota? Sí, pues mira, conoció a Carlota. Primero, si me permites, te platico un poco de antes de... Sí. No sé
no he leído que haya sido muy noviero, lo que sí que era encantador y muy aceptado, y todo el mundo lo quería tener ahí. Pero en una de las encomiendas que le hicieron de la Armada, hizo una parada en Portugal, y ahí conoció a una princesa, que se dice que era preciosa, muy fina, muy educada para ser reina, pues era princesa. Sí. Y muy bonita. Entonces que inmediatamente se hicieron amigos y después se seguían viendo y se enamoraron. Okay. Ya estaban a punto de dar a conocer su compromiso porque se querían comprometer. Pero ella se enfermó de tuberculosis. Okay. Y en esa época quien tenía esa enfermedad no la hacía y falleció. Ella murió, imagínate. Él con sus 22 años, su primer amor, y que se le haya muerto la novia, pues fue un hecho que lo marcó toda su vida. Cuando él falleció, tenía todavía un anillo y adentro un risito de su novia. Okay. Amalia, se llamaba Amalia, y pues se fue a viajar por un año completo alrededor del mundo. Cuando tenía 25 años, ahora sí contestando tu pregunta de Carlota, ya él como que ya se le había pasado un poco lo de su novia, Amalia, y le dio deseo de tener su familia, de tener su esposa, ya como de sentar cabeza. Y por esos arreglos que se hacen políticos entre los diferentes países de Europa, matrimonios arreglados. Los matrimonios, que tú sabes que funciona así, si se casa con él funciona así, entonces un poco se dio de eso, y el rey Leopoldo I de Bélgica tenía una única hija, que era Carlota. Okay. Entonces pues ya todo lo político empujaba para que se casara. ¿Con quién? Ella se podía casar porque el rey, su papá, además de ser rey, era de los más acaudalados de Europa, y ella su única hija. Entonces pues ella podía decidir si se podía casar con él o con otro, ¿sí? Porque tenía muchos pretendientes, porque además era muy bonita, tenía 17 años, princesa, educada para ser reina. Entonces, pero ella dijo que sí se quería casar con Maximiliano, y el papá, Leopoldo, dijo, pues bueno, finalmente accedió a que se casaran. No estaba muy contento. Pues mira, por una parte sí estaba contento porque no había un pero que le hallaran a Maximiliano. Era sano, joven, muy preparado, muy carismático, muy estudiado, muy todo. Lo único era que era archiduque, no era príncipe. Entonces el rey Leopoldo como que no le acababa de agradar que el título de su hija querida, única, pues que bajara de princesa a archiduquesa. ¿Sí? Entonces eso era lo único. De hecho estuvo hablando y muchísimo, porque vaya que podía hablar, imagínate, un rey con tanto dinero, pues puede pedir muchas cosas y pues se le conceden. Aquí también se le concedió, que habló con el hermano de Maximiliano, Francisco José, para que le diera un título mayor que beneficiara a su hija. Entonces le dio lo nombró virrey de una región en Italia, Lombardo-Véneto. Entonces ahí estuvo. El rey Leopoldo estuvo más o menos tranquilo por un tiempo, pero después, pues otra vez como que retomó la idea de que quería hacer algo más. Que hiciera para que su yerno y obviamente su hija subieran de categoría. Y ya llegando un poquito más al menos a lo que conocemos, ¿cómo fue que aceptó gobernar México? ¿Quién le hicieron la invitación? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso, que me encantará decírtelo, nos tomaría otro programa. Vamos, si te parece,
nos damos un brinquito para solamente cuando Napoleón III ya quería ser el dueño prácticamente del mundo, por supuesto de México, él se puso en contacto y viendo que había muchos problemas en México, se puso en contacto con los conservadores. Tú sabes que había dos partidos, el liberal y el conservador. ¿Sí? Entonces, Benito Juárez, que ya era el presidente de aquí, pues era liberal. Y les convenía que fuera conservador. Entonces se pusieron de acuerdo Napoleón III con un grupo de conservadores para que se pidiera a un gobernante europeo que viniera aquí a México. Hicieron una exhaustiva búsqueda porque no iban a poner nada más a cualquiera. Y el indicado resultó Maximiliano. Perdón, había que ver si él aceptaba, ¿sí? Porque pues tampoco era cuestión de que, oye, te vas para allá. No, había que ver muchas cosas. Y él era muy cauteloso y era en mi opinión, por lo poco que he leído, era una persona buena, era una persona noble, de buenas intenciones. Se dio a la tarea de leer muchísimo sobre México y pues estaba también como presionado, tenía muchas presiones para aceptar. Primero, el rey, es su suegro, que su suegro decía, no, pues si te vas allá, vas a ser emperador y mi hija emperatriz. Y ya él ya iba a estar ya contento. Ya más contento con el apellido. Sí, y también Carlota, que era muy joven y quería muchísimo a su esposo, eso sí, nunca hubo duda, pero también un poquito ambiciosa. Y también se veía como emperatriz, muy humano. Pero lo que le dio la pauta para aceptar fue la motivación del Papa Pío IX, que le dijo, pues acepta, te conviene, te va a convenir a ti como persona, en tu matrimonio, va a ser bueno para Francia, va a ser bueno para todos. Entonces, esa opinión del Papa Pío IX lo hizo que aceptara el puesto de acá. Ok. ¿Cuándo llegaron ellos aquí a México? Llegaron justamente el 28 de mayo de 1864. 28 de mayo de 1864 aquí. Sí. ¿Cómo los recibieron? Bueno, qué bueno que me haces una pregunta. Llegaron a Veracruz y la verdad ellos, como pensaban que todo el pueblo de México los esperaba, cosa que no era cierto, porque ya sabemos que nada más eran unos cuantos, y le hicieron creer que todo, pues no, el recibimiento no fue el que ellos esperaban, fue un poco tibio, por así decirlo, no fue un recibimiento para los emperadores. De hecho, se dice que Carlota lloró por ese recibimiento tan frío. Okay. Pero eso se compuso porque después ya en la Ciudad de México los esperaron de otra manera, a donde iba lo esperaban también de otra manera, y cuando él llegó inmediatamente se dio a la tarea de conocer sus nuevos dominios, que fue cuando fue a Querétaro, a Zacatecas y cuando vino aquí a San Miguel, que ya platicamos, que le hicieron una bienvenida tan bonita que hasta omitió impuestos por 2 meses. Ah, sí, me platicaste. Sí. No, pues qué increíble historia, Adela, qué increíble historia. No sé, yo ya te pregunté todo, no sé si quieras agregar algo más. Pues habría muchísimo que agregar, pero si te parece, pues la próxima semana. Va, muy bien, entonces lo dejamos para la próxima. Les recomiendo que no se pierdan estas cápsulas de Adela porque está increíble todo lo que nos platica. Muchas gracias a toda la gente que nos dejen sus preguntas o si quieren que hablemos de un tema en específico. Hay tanta historia que se puede contar. Indagamos un poco en Maximiliano de Habsburgo porque él vino aquí a San Miguel de Allende. Estaba todavía en su gestión, todavía emperador, pero vamos a ver qué encontramos más. Adela, por favor, despídete y diles dónde te pueden encontrar si alguien quiere una excelente atención inmobiliaria y sobre todo una increíble compañía. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias por su atención y me pueden encontrar donde siempre, en la calle de Recreo,
13A, teléfono 415-103-3839. Perfecto, pues esto fue la hora de la inversión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jesús Barrios, fue el episodio número 42 y nos vemos la próxima. Hasta luego. Sí. Hasta luego.